Hemos estado hablando cosas muy interesantes. Quiero que hoy me regalen el tiempo que nos resta y que esta palabra le pueda ministrar. La semana pasada vino el pastor Antonio y trajo una palabra muy sencilla, pero muy eficaz, muy certera. Y es impresionante que me impactaba cuando él hablaba y decía que Jesús camino, ¿verdad?, a Samaria con sus discípulos, les preguntó y les dijo: ¿de qué están hablando ustedes? Porque ciertamente algo estaban conversando. Y Jesús, ¿verdad?, le dice: ellos se quedaron callados, enmudecieron, porque lo que iban era peleando por tomar la posición. ¿Quién era el que quería estar con Jesús? Entonces dije yo, bueno, esta semana hemos estado, o estos meses hemos estado viviendo situaciones tremendas a nivel mundial, global, y vemos todo el acontecer del día a día. Y estaba yo hablando en las casas, en los miércoles en el ADN acerca de las coberturas, lo que es una cobertura, lo que es un manto de protección sobre nuestras vidas. Pero también a medida que desarrollamos esto, Dios nos da estrategia. Diga estrategia. Y hoy quiero hablarles de algo que el Señor me ha ministrado y creo que va a estar listo para que usted pueda degustárselo en este día. Pero por un momento cierre sus ojos. Si me pueden colocar la pantalla de fondo, por favor. Estrategias de guerra. Estrategias de guerra. Y ponme la otra que tenía antes. Ahí está. Y después al final van a saber por qué es. Pon la que dijiste inicialmente. Cierre sus ojos. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde. Venimos a decirte, Padre, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor. Que haga aquello para el cual ha sido enviada. Que no regrese atrás vacía, Señor. Que tú nos instruya, que tú nos guíes y que tú nos des dirección en todo tiempo. Dispongo mi corazón, dispongo mi mente. Hoy entrego mi voluntad a ti, Señor, y quiero tener un corazón enseñable para recibir lo que tú tienes preparado para mí en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Marcos, vamos a leer Marcos 3:27. Y mire lo que dice en la escritura de Marcos. Habla de algo bien interesante. Un verso que muchas veces lo hemos tratado de entender, y creo que hoy el Señor me ha mostrado algo. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Muchas personas han predicado acerca de esto, que el hombre fuerte es Satanás. Déjeme decirle que el hombre fuerte no es Satanás. Amén. Digo, el hombre fuerte no es Satanás. El hombre fuerte es el Hijo de Dios, es usted y soy yo, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Quiere decir que diga: yo soy poderoso, yo soy el hombre fuerte. Entonces, ¿qué pasa con el hombre fuerte? Satanás va a querer atarte para poder controlar tu situación, poder controlar tu casa, poder controlar tu vida y poder destruirte en el proceso. Tengo un eco, no sé si me ayudan. Entonces, cuando estamos viendo que Satanás lo que quiere es atarnos. Por eso hemos estado hablando acerca de la finanza. La finanza es uno de los problemas de las personas. Están más atadas en este tiempo. Se meten en unas deudas que no pueden cubrir, se meten en problemas de fiador, se meten en problemas de deudas que realmente no les alcanza las finanzas para eso. También se meten en otro tipo de problemas, comprometen su palabra, y el diablo lo que quiere es venir a atarnos para entonces poder entrar a nuestra casa y entonces hacer con nosotros conforme quiere. Amén. Entonces, cuando nosotros le permitimos a este hombre que pueda atarnos, somos vulnerables. Estamos a la merced de lo que él haga. Por eso dice: cuando él ata al hombre fuerte, entonces allí viene
Él entra y nos despoja de lo poco o de las muchas bendiciones que Dios nos tiene. Entonces nosotros empezamos a decir: ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué todo el tiempo es un problema en la casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y yo les decía el miércoles: si tú no tienes una oración, si tú no tienes una lectura de la palabra, si tú no tienes la adoración al Señor, si tú no tienes la honra al Señor, porque todo esto es parte de lo que nosotros como hijos de Dios debemos estarle dando al Padre. Si nosotros nos descuidamos en una de estas áreas, entonces allí vienen los problemas, porque empezamos a poner más atención a las cosas que están en el mundo y no a las cosas del Señor. Pastor, es que yo tengo que trabajar. Usted puede trabajar, yo trabajo, pero que no sea lo que me desvíe de poder adorar a Dios, porque entonces allí es donde el enemigo entra por esa grieta que yo le estoy dando y empieza a atarme. Entonces mire lo que pasa cuando nosotros empezamos a decir: pastor, es que no me alcanza el dinero, necesito otro trabajo. Usted no necesita otro trabajo. Usted lo que necesita es creerle a Dios para que tenga un trabajo que con el ingreso que usted tenga sea suficiente para cubrir, para servirle al Señor y para tener el tiempo para adorarlo a Él. Pero muchos de nosotros nos ponemos en la posición: no, eso es confiar en tu propia prudencia. Proverbios dice que el hombre que confía en su propia prudencia no va a ningún lado, porque su confianza no está. Mas dice la palabra: bienaventurado el varón que pone su confianza en el Señor, porque será prosperado, será bendecido, será lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Gloria a Dios por los de este lado que quieren ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Dios es bueno y Dios está listo y presto para hacerlo prosperar a nosotros. Solo que el sentido del hombre en cuanto a la prosperidad, todo se basa en el dinero, y no es el dinero. La prosperidad no se basa en dinero. Prosperidad se basa en tener un cuerpo sano, mi mente sana, mi corazón sano, todo sano, y empieza a fluir lo demás, porque eso es lo más importante. Entonces, cuando el hombre fuerte es atado, entonces somos vulnerables. Diga, somos vulnerables. Esto es lo que nosotros debemos cubrirnos siempre, cubrirnos el no ser atados, ser resbaladizos, ser escurridizos. ¿Y cómo yo me vuelvo escurridizo para Satanás? Cuando usted se mete en la presencia de Dios y le cae el vaso de aceite del Espíritu Santo. Allí es donde usted, me perdona la comparación, lo digo por mí, cuando en las ferias de los países de nosotros ponían un marranito con aceite y decían: el que agarra el marrano encebado. Y ahí todo el mundo corriendo, y el marranito, por muy lento que fuera, era difícil de agarrar. Porque cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, no hay diablo que nos pueda atar, porque tenemos sabiduría, tenemos discernimiento, tenemos la presencia del mismo Dios sobre nosotros. Ahora, cuando esto viene, quiere decir que cuando nosotros estamos en esa lucha constante para que el enemigo no nos ate, estamos en una guerra. Diga, en una guerra. Hay una guerra. Hay una guerra en el mundo espiritual que ni tú ni yo vemos, pero que está allí latente, constantemente. El enemigo lo que va a querer es a robarte tu llamado, tu propósito, para que abortes a la misión que tú tienes en esta tierra. Entonces, cuando el enemigo logra eso, estamos acabados. Pero diga: Jesucristo es mi libertador. Dice: y al que Cristo libertare, ese será verdaderamente libre. Ahora, en Génesis capítulo 14 del 1 al 24 se habla de, y le voy a hablar de las diferentes estrategias de guerra. Estrategias de guerra es lo que quiero hablarle, porque sabemos que hay una guerra que librar. Cuando Abraham estaba en su proceso, el Señor lo llama, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, busca un lugar donde te voy a llevar. Y cuando Abraham estaba en ese lugar, se empezaron a desatar unas guerras. Hubo una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes, de las cuales cuando ganó uno de esos reyes, vino y se llevó a su sobrino Lot y a su sobrino Job, Lot. Y en él había una situación. Pero diga: Dios da estrategias. Al que Dios llama y al que está en la presencia del Señor, Dios va a dar una estrategia.
¿Qué hizo el Señor con Abraham? Abraham dijo: escógeme los servidores. ¿Cuántos eran? 318 según los estudiosos. 318 hombres que no eran guerreros, que no eran hombres expertos en la espada, que no eran hombres expertos en el arco, en cargar un escudo, que eran simplemente servidores. Diga, servidores. ¿Qué dije yo el miércoles? El servicio te da un manto de cobertura delante de Dios. Cuando tú le sirves al hombre de Dios, cuando tú le sirves a Dios, empiezas a recibir el manto ese de servicio, y ese manto de servicio te hace a ti fuerte delante de los demás. Estos hombres que servían fueron con Abraham a pelear una guerra que era imposible, era difícil que ellos ganaran. 300 hombres contra 5 reyes. Pero ¿qué pasó? Dígame, ¿qué pasó, pastor? Abraham ganó. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué ganó Abraham? Porque fue obediente a Dios. Diga, la obediencia a Dios. Entonces, en las estrategias de guerra todo el mundo quiere decir: no, pues agarro un palo, lo pongo detrás de la puerta, pongo un bote con aceite hirviendo en la puerta para cuando la abra le caiga encima, y ahí empezamos a armar las estrategias. Que esas son estrategias humanas y que pueden funcionar si vienen de la mano de Dios y van a ser letales. Pero si no viene de la mano de Dios o la dirección de Dios, no van a ser efectivos. Pero Abraham fue efectivo con estos 318 hombres, y dice que en la noche ellos aprovecharon el punto débil del enemigo. Diga, punto débil. Yo no puedo atacar a mi enemigo si no le conozco el punto débil. Hace 2 semanas atrás hablé acerca de esto, que tu fe no falte. Y yo tengo que conocer la parte débil del enemigo. Hablé de David, hablé del Goliat. Goliat tenía un punto débil. ¿Cuál fue el punto débil? Su armadura. Pesaba demasiado, el hombre era demasiado lento, pero David fue astuto. Y dice que él, corriendo al lugar de su territorio, lo mandó a llamar, y mientras el gigante se movía como podía, ya David estaba como una gacela para cortarle la cabeza. Porque eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros: ser astutos como la culebra y mansos como los que leen. ¿Cómo? Como la paloma. No, pastor, yo no quiero ser culebra. No, usted no está diciendo que sea culebra, que sea astuto como la culebra. Amén. Algunos me miran y dicen: no, pastor, culebra no. Pero bueno, ¿y qué pasó con Abraham entonces? ¿Cómo gana la guerra? A la medianoche. En la medianoche muchos nos vamos a tener que levantar a pelear las batallas, a rondear, a guerrear en el mundo espiritual. Porque hay veces que la gente dice: no, a la medianoche estoy durmiendo, pastor, y al otro día tengo que pararme a trabajar. ¿Y cuándo guerreas? ¿Cuándo oras? ¿Cuándo buscas la presencia? ¿Cuándo le dices: Señor, dame directrices? Mira la batalla que estoy luchando, mira la guerra que estoy enfrentando. Pero Abraham fue astuto, y dice que a la medianoche se fueron, le cayeron y volvieron a recuperar al sobrino y a todo lo que le habían quitado. Amén. Eso es un hombre entendido, diga, un hombre entendido. También tenemos a Jacob. Dice que peleó con el ángel por la bendición. En Génesis 32, del 22 al 30, habla que Jacob estaba en esa guerra, y esa es la guerra espiritual. Diga, guerra espiritual. Queremos bendición, pero la oposición se pone en medio de la bendición. Cuando Jacob habló con el Señor, dice que la bendición ya había sido soltada, pero tuvo que Jacob pelear y pelear para que ese proceso se quitara. Que cuando Jacob se le partió la pierna, el Señor le dijo a Jacob estas palabras: ya tu bendición había sido soltada, solo que estaba detenido por el príncipe. ¿Y quién es el príncipe? ¿Quién es el príncipe? Satanás, el príncipe de este mundo. Todos tenemos en un momento la batalla con un mundo espiritual real. La gente no lo ve, pero ahora mismo puede haber batalla. Jacob tuvo esa batalla al cual le costó, diga, su pierna. Algo te va a costar, porque hay veces queremos ganar las batallas y que no nos pase nada. No, es posible que algunos nos libremos de muchas cosas, pero habrá posibilidades de que en otras vamos a tener que perder algo.
porque hay una prédica que hice hace un tiempo que dice es perder para ganar. Hay veces tenemos que dejar ir ciertas cosas para poder ganar lo nuevo que Dios está trayendo. Y eso era lo que Jacob quería traer, el mundo espiritual a su mundo natural. Moisés, dice que Moisés también, Dios le dio una estrategia de guerra. Mire la primera estrategia de guerra. Empieza la persecución de Moisés y Dios le dice a Moisés, Moisés empieza a quejar, Señor, ¿qué hago? Y dijo, ¿qué tienes en la mano? Eso fue lo que le dijo el Señor. Y cuando lo vio, y Moisés dice, pues ¿qué tengo en la mano? Una vara. Bueno, úsala. Imagínense usted que viene un grupo de malandros, un grupo de gángsters, de estos mareros o de estas pandillas, y que de repente por casualidad usted cargaba un palito y usted ve un ejército de gangueros como de 50 con pistolas, con cuchillos, con todo, y usted le dice, Señor, aquí me van a liquidar, y le diga al Señor, ¿qué tienes en la mano? Y usted saque un lapicero. Eso es fe. Eso es fe y creerle a Dios, porque Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, te he librado de otras batallas, de esta también te voy a librar. Esa es la fe. Esa es la fe. Pero cuando tú no has tenido experiencias de batallas ganadas con Dios, no puedes. Tu mente se cierra. Tu mente dice, es imposible, aquí me quedé, y se deja morir. Pero Moisés dice, es cierto, Señor, de las anteriores me has sacado, de esta también me vas a librar. ¿Qué hizo Moisés? Tocó la vara, con la vara abrió el mar y dice que pasaron en seco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos algo tienen en la mano? Diga, ¿qué tienes tú en la mano? Levante aunque sea el teléfono y diga, el teléfono, pastor, se lo pongo por la cabeza al ladrón. Pero levante algo. ¿Qué deberíamos tener en nuestra mano? ¿Ah? La espada, que es la palabra, y decir, esto es lo que tengo, con esto voy a vencer. Si el mundo se guiara por lo que dice este libro, no habrían guerras. Viviríamos en un Edén, viviríamos en un lugar de bendición constante, de bendición fluyendo constantemente. Entonces Moisés empezó a vivir y a pasar procesos, diferentes procesos. Pero diga, hay que traspasar el manto, porque en las guerras siempre hay bajas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos van a estar heridos. La pastora el otro día predicó acerca de en la línea de fuego, ¿verdad? ¿Y cómo era la línea de fuego? Ella se paraba aquí, decía, esta es la línea de fuego. El que pasa esta línea está arriesgando su vida, está arriesgando que lo hieran. ¿Qué van a hacer los que están acá atrás? Van corriendo, lo recogen, lo llevan acá para recuperarlo y después mandan otro equipo para ir al frente, porque así es la guerra. Diga, así es la guerra. Entonces, en el mundo espiritual o en el mundo natural en que nosotros vivimos, los hijos de Dios, estamos en esa constante guerra. Vemos hermanos que caen, ¿y qué debemos hacer? Levantarlos, llevarlos al campamento para que se recupere, y mientras tanto salir nosotros a hacer frente con la embestida del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Dígame, ¿qué va a pasar, pastor? Va a pasar que dice las escrituras, que el que teme a Jehová y resiste al enemigo, él huirá de nuestros caminos. Amén. Entonces, ¿cómo yo quiero que el diablo se vaya? Debo creerle a él, debo temerle a él y debo resistir. La palabra resistir no es quedarse así quieto, no es quedarse acostado, no, es pararse firme y mantenerse allí, no dejarse mover. Pero la gente cree que, no, es que yo estoy firme. ¿Firme cómo? Sentado. A cualquiera sentado lo espedaza, de rodillas lo espedaza. Al único que le debemos arrodillar es al Señor, pero el resto debemos estar con los ojos al frente, mirando al enemigo, porque al enemigo no hay que darle papaya, no hay que darle pie ni pisada, porque él va a tomar ventaja. Entonces, cuando estamos en una guerra no podemos dormirnos. Moisés no dormía, Moisés se mantenía. ¿Y qué pasó? La segunda estrategia que le da el Señor a Moisés, le dice, Moisés, mientras levantes tú las manos vas a ganar la guerra. Y ahí estaba el viejito Moisés levantando las manos, pero digo, hay una transferencia, diga, hay una transferencia. ¿Y quiénes estaban con Moisés allí? Aarón y Hur.
¿Y qué hacían ellos? Les levantaban las manos. Alguien levante la mano y por la hora quédese con la mano levantada a ver cuánto va a durar usted con la mano arriba. Si ya a los 5 minutos usted siente que la mano le empieza a temblar y es su mano, y usted dice: no, mi mano no pesa. Claro, porque la mueves, pero déjala quieta así a ver si puede. Y es difícil. Entonces la estrategia era: mantén las manos arriba. ¿Qué significa eso? Rendidos ante la presencia del Todopoderoso. ¿Y a quién pedía eso? Al hombre cabeza de la iglesia, a Moisés. ¿Y qué debían hacer sus servidores? Con ese manto de cobertura que tenían ellos, levantar las manos. ¿Pero para qué? Diga: para dejar un legado. Diga: dejar un legado. En las guerras se dejan legados. Imagínese usted en su casa, viene el hombre de la renta y los quiere echar a la calle, y usted sale corriendo al cuarto y se pone a llorar y dice: Señor, no me saque de aquí. Y usted tiene 4 niños ahí, y los niños se quedan mirando diciendo: no, pues pongámonos a llorar todos. Y ahí van todos los 4 niños a llorar. ¿Por qué? Porque papá está llorando ante la adversidad. Pero si viene el hombre de la renta y usted se para y le dice: ¿sabes qué? No tengo el dinero, deme unos días y yo le voy a conseguir su dinero. Y después se va a la presencia: Padre, ya escuchaste, de mi boca salió la promesa que voy a pagar en unos días. Ahora voy a salir en fe y tú vas a dar la provisión para pagar la renta. Eso es fe. ¿Qué va a hacer el hijo? Cuando venga una dificultad también va a hacer lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a ir a los pies del Señor, le va a pedir al Señor y luego va a salir a buscar la provisión. Porque eso es lo que debemos enseñar. No podemos nosotros en un mundo de guerra estar mostrando debilidades al enemigo, porque el enemigo nos agarra, nos zarandea, nos lleva a los puntos donde él quiere. Por eso viene en Marcos 3:27, dice: el hombre fuerte, cuando es atado, entonces es fácil para quitarle y despojarlo de sus bienes. Por eso entonces que Moisés, cada vez que levantaba sus manos, entonces ellos ganaban la guerra. Y ahora, ¿quién estaba al frente? Diga: todos hacen un trabajo. Diga: todos hacen un trabajo. En la guerra todos hacen un trabajo. Moisés, levantar las manos. Aarón y Hur, levantarle las manos cuando se cansara. Pero Josué, con Caleb y con el equipo que tenían de guerra, allí estaban en la batalla. O sea que la vida de Josué y la vida de los guerreros dependía de las manos arriba de Moisés. Por eso es que el hombre o la cabeza de hogar no puede bajar las manos, no puede darle papaya al enemigo. Usted tiene que entender que estamos en una guerra. Mire, la guerra es tan poderosa que hoy se está hablando de una tercera guerra mundial y la gente habla y cree que son de armas. No, la tercera guerra mundial empezó hace años con toda la parte tecnológica. La guerra es cibernética. La tercera guerra realmente vendrá cuando al final de los tiempos venga Jesús a pelear contra todas las naciones y él establecer su reino milenial. ¿Y qué va a pasar ahí, pastor? Dígame, ¿qué va a pasar ahí? Diga que el Rey de Reyes va a ganar. El Rey de Reyes va a ganar, porque dice las Escrituras que juzgará a las naciones. Y eso es una realidad. La gente se está preparando y yo no creo que esa guerra venga ahora. Pueden venir situaciones y guerritas el uno con el otro y ahí, como quien dice, peleas de vecindario. Ahí están ahorita en las peleas de vecindario. Rusia queriéndose meter para un lado, el otro metiendo en el otro lado, Estados Unidos metiendo en otro lado, y eso no va para ningún lado. Pongamos atención, ojo, porque va a venir una prédica que se llama ¿qué hacer si nos quedamos? ¿Qué hacer si nos quedamos? Porque va a haber un grupo que va a ver todas esas cosas, porque se quede. Y ya yo lo dije. El miércoles lo expliqué muy bien y dije: yo recibo a Cristo, tengo mis vestiduras nuevas, blancas. Esas me las da el Señor. ¿Y qué empiezo yo a ganar encima de mí? Cada vez que yo me meto en la presencia hay una cobertura. Cada vez que yo leo la palabra hay una cobertura. Cada vez que yo adoro a Dios hay una cobertura. Cada vez que yo honro a Dios con mis ganancias, tengo una cobertura. Pero ¿qué pasa si solamente tengo las vestiduras blancas? No oro,
no leo la palabra, no adoro al Señor, no honro con las ofrendas. Diga, estoy atado. Diga, estoy atado. ¿Y qué hace el hombre fuerte? ¿Qué hace el hombre fuerte? Es vulnerable para venir a despojarte de tus riquezas. Entonces, las riquezas tuyas están en las manos de Dios cuando tú estás en las manos de Dios. Josué, capítulo 11, del 11 del 6 al 9. Y mire lo que dice. Josué 11 del 6 al 9 dice: mas Jehová dijo a Josué, no tengas, me ayuda el equipo multimedia, por favor. Josué 11 del 6 al 9. Josué 11, 6 al 9. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas. ¿Y por qué cuando a nosotros se nos viene una situación lo primero que nos asustamos? ¿Sabe por qué nos asustamos? Porque no hemos ido a la presencia del Señor y porque no tenemos la fe de que Dios está cubriendo nuestra vida. Entonces allí empezamos con ese temor. ¿Sabes que Josué no iba a ganar ciertas batallas por el temor? Josué estaba aunque era muy valiente, Josué estaba peleando. Su batalla más grande era interna. Diga, interna. El enemigo siempre va a infundir temor. ¿Qué era lo que hacía Goliat? Gritar, apabullar, amedrentar. ¿Y cómo estaba el ejército de Saúl? Bravo, diciendo, este tipo lo vamos a destruir. No, estaba, miren, como gallinas, asustados porque un tipo venía a darle por la cabeza. Entonces Josué tenía un problema y era una batalla mental. Y en esa batalla mental todos la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Todos en algún momento pasamos por circunstancias, por situaciones en las que nunca la hemos vivido. Por poner un ejemplo, que venga un diagnóstico, como pasó la vez que le dijeron a mi esposa que tenía arteriosclerosis múltiple. Y a mí me entró como un temor, pero a la vez salió de mí el Espíritu, como dice la Escritura: de tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú estás vivo en la palabra, la misma palabra rebota y dice: saca esa inmundicia, porque eso no viene de Dios. Y allí es donde uno se planta, pero el temor viene. La inseguridad viene. Yo oraba mientras mi esposa recibía los resultados, porque eso tardó aproximadamente mes y medio. Ella tuvo su batalla. Ella tuvo que librar esa batalla en la mente, esperando el resultado. Aunque el diagnóstico, ya el hombre que le había sacado, el extraído, el líquido de la columna, había dicho: tranquila, yo veo el líquido bien. Pero una cosa es que te lo diga el que hace el examen y otra cosa es que venga el doctor y te lo confirme. Entonces hay una batalla en la mente, hay una batalla, hay una lucha fuerte. Se quedaron, vino el rapto. Gloria a Dios, santo. Entonces la batalla que estaba librando Josué era la batalla del temor, la batalla en la mente, la batalla de decir: ¿qué está pasando? ¿Me apoyan con el piano, por favor? Entonces, mire lo que dice: mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás tus caballos y sus carros quemarán a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos, junto a las aguas de Merón. Y le entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron. Los siguientes hasta Sidón y las grandes hasta Misrefomaín y el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no dejó a ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desherretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Diga, la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga, la palabra de Dios es la que yo debo creer. ¿Qué dice el Señor?
por las llagas de Jesús nosotros hemos sido sanados. Viene un diagnóstico médico, ¿qué debo yo creer? ¿Que me voy a morir del diagnóstico médico? No, en mi fe debe estar la mente y clara que Dios me va a librar de esa enfermedad, y después llegar al nivel que si vemos que eso no está ocurriendo, no renegar de Él y decir estas palabras: aunque me metan en el horno de fuego, yo creeré y seguiré creyendo en mi Dios, porque Él es fiel y verdadero. Había una señora, la pastora me lo decía entre estos días, había un grupo de estos de Hamas que salió a matar en Masada, los de Palestina. Y dice que una familia agarró sus gemelitos y los escondió en un closet. Y cuando ellos van viendo a ver dónde vienen los tipos, lo matan. Los hijos quedaron dentro de un closet. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que la guerra cómo viene? El enemigo viene por los hijos de nosotros. El enemigo está buscando la grieta para ver dónde se mete para destruirnos, porque él sabe que si con nosotros no puede, nos va a tocar el área débil que tenemos, que son los hijos. ¿A cuántos le duelen los hijos? ¿Cuántos pelean por los hijos? Entonces el enemigo sabe que hay un área que él puede, que nos hace vulnerable. O le pregunto yo, ¿qué creen ustedes que va a pasar si le agarraron un hijo y le dicen renuncia a Dios o mato a tu hijo? Como la historia que le hicieron a esta mujer en las escrituras. 7 hijos le mataron a Rispa. Imagínese usted que a usted le digan: tiene 7 hijos, venga, échalo para acá, tráigame el primero. Señora, renuncia a Jesús, si no mató a su hijo. Y la mamá tener que decirle: amor, tranquilo, va a ser rápido. Cerrando tus ojos, al abrirlo estarás en las manos del Todopoderoso. ¿Estamos listos para eso, iglesia? Pastor, pero eso no va a pasar. ¿Qué garantiza usted? ¿Quién garantizaba una guerra? Rusia venía como Goliat gritando: les voy a dar a Ucrania, les voy a dar a Ucrania. ¿Y qué pasó? Ucrania se durmió. Y cuando ellos menos pensaban que el diablo o Rusia iba a entrar a atacarlos, le cayeron. Por eso yo digo, iglesia, no podemos dormirnos. Estamos en una constante guerra. Usted ve que todo está bien, asústese. Cuando usted ve que todo está bien, que las aguas no se mueven, usted diga: aquí algo está pasando. Si usted no lo cree, mire cómo sucede un tsunami. Suave. El agua se va lentamente retirando, y cualquiera dice: ay, mira, se está secando el mar. Y usted cree que el agua no va a regresar. Por eso es que la gente se confía. La gente se confía. Diga, nos confiamos. Diga, nos confiamos. ¿Cuál era entonces el problema de Josué? El temor. ¿Qué fue la estrategia que Dios le dio a Josué? Le dijo: tranquilo, Josué, tú eres valiente, tú vas a vencer. Si tú me obedeces, yo te los entrego muertos. Es más, te los voy a entregar muertos. Solamente llégate al lugar donde te los voy a entregar. Qué rico es que a usted le diga: mira, va a venir un ladrón a robarte el carro, pero usted tranquilo, muévase a donde usted va, que allí yo me voy a presentar. Y que cuando usted vea que el ladrón viene a sacarle la pistola, en el acto algo pasa, usted le dice la palabra: Cristo te ama, y el tipo coge a llorar y se rinde a los pies y dice: yo también soy cristiano y estaba apartado. Porque Dios puede hacer todo eso, iglesia. Ustedes no lo creen, pero yo escucho muchos testimonios. En China, en Corea del Norte, veo documentales de mujeres y hombres que han sido llevados a esos niveles de presión, pero nunca han claudicado en la fe, porque entienden que esto es una guerra y que el único plan es que digan: Jesús no existe. Ese es el único problema. Gedeón, en el libro de Jueces 7, dice que Gedeón también Dios le dio una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Diga, estrategias. Cuando Gedeón está en el libro de Jueces, él está a punto de ir a la batalla.
Él no fue directamente a la batalla, él fue y se escondió. Ahora mire desde la perspectiva que le está viendo a Gedeón. Gedeón, la palabra dice que dice hombre forzado y valiente, cuando estamos viendo que se está escondiendo. Pero ¿sabes qué era lo valiente que Dios le vio a Gedeón? Que Gedeón, sabiendo que los madianitas venían a destruir la cosecha que ellos estaban haciendo, Gedeón se paraba y estaba velando y estaba pendiente y estaba cuidando, porque eso es lo que dice la escritura, que él mientras trillaba el trigo y hacía todas estas cosas estaba atento, mas sin embargo tenía temor que viniera. Y Dios lo estaba viendo desde la perspectiva como un hombre de guerra, como un hombre que estaba siendo valiente, que aún en medio de lo que le estaban diciendo, Gedeón pudo haber dicho: pues para evitarme problemas con los madianitas no siembro y nos morimos de hambre. ¿Sí o no, iglesia? Pero ¿qué dijo Gedeón? Yo voy a sembrar y voy a creer que Dios me va a cubrir, aunque sus piernas estaban temblando. Pero él dijo: yo voy a esperar. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio? Dice que le dio un cuerno a cada uno de sus soldados. ¿Cuántos soldados tenía? 300. ¿Qué representa el cuerno? Las escrituras dicen en el Génesis que el Señor le dijo a Abraham: te prometo que viene un carnero hallarás y será en el sacrificio. Sonó la primera trompeta, viene Jesús, pero la segunda trompeta era la que se estaba preparando ya aquí. En Gedeón se está manifestando la primera trompeta. Se está diciendo: aquí viene el sonido del shofar. Al sonido del shofar era diciendo: la voz de estruendo de Jesús va a sacudir los cimientos de los medianitas y van a salir corriendo. ¿Y cómo lo agarraron? Diga, de descuidado. Porque así como el enemigo nos coge descuidado a nosotros también lo podemos coger descuidado a ellos en su punto débil. Entonces Gedeón se ideó la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio? Dijo: rodéenlos. Diga, rodéenlos. Y yo quiero 5 personas rápido que me ayuden aquí. Súbanse 5 personas corriendo. Pure que Cristo viene pronto y el arrebatamiento ya también está. Aleluya. Mire lo que sucede. 4. Agárrense la mano los 4 y cierren el círculo. Venga, no te vayas, Oscar, quédate aquí. Métete al círculo. No, déjalo ahí. Hambre. Qué misericordia le tienen al hermano, ¿no? Aleluya. Mire la estrategia. Mire lo que les voy a decir. Oscar ora, lee la palabra, adora al Señor y honra al Señor con lo que le provee. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ajá. Ahora supongamos que Oscar no hace nada de eso. Tramposea, golpea a la esposa, habla mal de los hermanos y se gasta el dinero en juegos de azar. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Diga, está frito, porque el diablo lo tiene rodeado. Amén. Entonces, cuando Gedeón pide la estrategia, Dios le está diciendo: me vas a acercar al enemigo, lo vas a acercar. Y dice que le da el cuerno como señal de que Cristo, al sonar de las trompetas, una vasija. ¿Y qué le dio en la vasija? Unas teas. Eran unas vasijas que estaban llenas de aceite y que al prenderlo venía fuego. Diga, fuego. ¿Qué representa la vasija? La vasija representa, vasija de barro, el hombre. El aceite, la presencia del Espíritu. Y el fuego de Dios cayendo sobre los enemigos. Entonces, ¿cómo ganaron ellos la guerra? Con un shofar, que es diciendo: Jesucristo es mi Rey, mi Señor. ¿Cómo ganaron? Que mi vasija estaba llena de aceite y del fuego del Espíritu. Que cuando ellos sonaron el shofar, ellos se atemorizaron porque dijeron: ¿qué es esto? Esto es una imagen apocalíptica, no podemos contra ello. ¿Y qué hicieron? Se rindieron delante de los equipos de Gedeón.
¿Y cuántos eran? 300. Pero 300 con la estrategia de Dios se convierten en miles. Gracias, muchachos. Diga, 300 con la estrategia de Dios somos miles. Ahora imagínense una pareja. Venga una pareja, venga Olivia y Esther. Le estoy hablando de estrategias. Estrategias, diga estrategias. ¿Qué es lo que he estado hablando desde el comienzo? Al enemigo no se le da la espalda. Al enemigo se le busca el punto débil. El enemigo tiene algo en que yo le puedo atacar y destruirlo con la dirección de Dios. Imagínense Olivia y Esther. Pónganse de frente. Empiecen a pelear. Discutan, así como pelean en la casa. Agárrelo del pelo, que tiene bastante. Imagínense que ellos están en esa discusión. Por detrás viene Satanás y mire, aquí puñalea a estos dos y aquí puñalea a estos dos. ¿Y cómo quedan? ¿Cómo quedan? Heridos. Hay verdugos. Ahora imagínense que ellos sean sabios y se cubran la espalda el uno al otro. Péguense ahí cachete con cachete. Si el diablo viene aquí, ¿qué está viendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿qué va a hacer Olivio? Si yo lo vengo a atacar, me va a defender. ¿A quién va a defender? A su esposa. ¿Y quién le va a decir? Amor, ¿y cómo está la cosa por ahí? Ajá, y si el diablo se da la vuelta y viene por aquí, ¿ella qué le va a decir? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Mire, más violenta Esther que Olivio. Olivio, necesito darle una pistola aunque sea, bueno. ¿Ah? A Olivio hay que darle la pistola, sí, porque por lo menos la hermana Esther no tiene pistola, pero dijo, aunque sea un puñetazo le pego al diablo. ¿Ven? Gracias, gracias. Entonces, diga estrategias. En un matrimonio, cuando hay estrategias y los dos están unidos, siempre van a ganar la batalla. Pero donde dos no se pongan de acuerdo, no va a pasar nada. La Biblia hace que uno hace huir a 1000 y dos. ¿Cuántos? 10,000. ¿A dónde se manifiesta eso? Saúl y David. Saúl vio a David como competencia y no sabía que es la estrategia sumatoria de Dios, diciéndole: tú estás matando 1000, pero si yo te junto otro, vas a matar los 10,000. Y eran un equipo en dos. No era uno solo el que estaba peleando. Pero entonces cuando el envidioso dice: ah, no, pero es que le están dando porra más a David que a mí. No, mijo, si usted es espiritual, va a discernir las cosas del espíritu. Pero si usted es carnal, usted va a ver que su esposa, que le está curando la espalda, va a ser una competencia para usted, o va a ser la que lo ataque a usted. Y esto no funciona así. Por eso es que tenemos que discernir la palabra. La palabra es viva, es veraz, es eficiente para que nosotros seamos llevados a otra dimensión. David, ahora vamos con David. Había una guerra inesperada. Había una guerra que David no lo sabía. David decía, estaba tranquilo, estaba siendo entrenado. David estaba desde niño, había sido ungido por Dios. Pregunto, ¿cuántos tienen la convicción que en el vientre de su madre Dios lo formó con un plan y un propósito? Bueno, usted va mejor aquí, porque a David a la edad de 7, 8 años fue que lo ungieron y él estaba cuidando ovejas. 12 años, algunos teólogos dicen. No tenía más edad David cuando fue ungido como rey. Pasan unos pocos años y se desata lo que se llama el temor de los filisteos sobre el pueblo de Israel con este hombre llamado Goliat y los gigantes. Y resulta que David ahora está matando y el papá le da una instrucción: diga estrategias.
Dios te va a mover en estrategia y usted no va a entender. Usted solamente obedezca. Obedezca, porque cuando usted va a llegar al lugar, usted va a llegar diciendo: bueno, ¿y cuántos son? ¿Cuánto me toca? Pero cuando usted tiene la seguridad que Dios está con usted, cuando usted ha orado, cuando usted ha ayunado, cuando usted ha leído la palabra, cuando usted ha adorado a Dios, cuando usted ha ofrendado a Dios, resulta que usted se siente gigante. Así se sentía David cuando llegó al campamento de la guerra donde se estaba desatando este acontecimiento. ¿Y qué pasó? Este hombre llega y dice: ¿qué? ¿A qué iba el muchachito? El muchachito llevaba comida a sus hermanos. Diga carnales. Diga carnales. Sus hermanos carnales no podían discernir lo que el Espíritu estaba haciendo o a punto de hacer con David. Y resulta que cuando llega a ese lugar, se levanta el primero, Eliab. ¿Y tú qué haces aquí? No, hombre, váyase usted a criar ovejas. El hermano. Pero cuando usted esté seguro de lo que usted tiene en Dios, que ni su hermano lo mueva. Estoy diciendo que cuando usted esté seguro de lo que tiene Dios sobre su vida, que ni su hermano lo mueva. David en ese lugar llega al punto y de repente se empieza a desarrollar todo esto. Tenía que Dios traer uno que no estuviera contaminado de temor, porque el campamento de Saúl estaba lleno de temor. ¿Y de dónde venía David? Abrirle bocas a leones, matar osos, hacer lo osado. ¿David tenía miedo? No. A David el problema fue que dijo: si me ponen esta armadura, yo no corro con eso. Yo sé cómo ser como una gacela. Diga astuto. Diga astuto. ¿Por qué David era astuto? Cuidaba lo que comía. ¿Qué comía? Comía: Padre, en tu presencia estoy. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios de poder. Mientras que Saúl estaba mirando las redes sociales y decía: ya Rusia le cayó a Ucrania. Ahí se va moviendo China. Ay, Dios mío. Y le cascaron a Israel. No, y jamás. Se está poniendo peligroso. Viendo y comiendo basura. ¿Qué estaba comiendo Saúl? El grito de Goliat. Día y noche. Día y noche. Y muchos de nosotros estamos comiendo eso. Estamos creyendo más en lo que el sistema está diciendo de lo que va a pasar que en lo que Dios nos ha prometido. Pero Dios nos ha prometido, que dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque Jehová estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. No temeré. David se para ahí al frente y dice: llegó mi segundo movimiento de gloria. Del anonimato, en una noche a la mañana, el hombre se convierte en el hombre más famoso de Israel. Un jovencito de 17 años que se atrevió a creerle a Dios. ¿Y cómo venció David a Goliat? Diga: con una estrategia. La primera: tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el Todopoderoso. Él estaba seguro que el papá, no Isaí, que su papá Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con él, así como estuvo con los leones, así como estuvo con los osos, así como estuvo con las culebras, así como estuvo con todo. David decía: Él es mi papá. Él tenía una revelación nuevo testamentaria en donde decía: Jehová me va a sacar de esta, Jehová me va a llevar al lugar de seguridad. Y dice: llegó mi momento. Y allí David se levanta y le dice el hermano, le dice: Saúl, ven, ponte esta armadura. Y dijo: eso no me sirve a mí. Porque las guerras no se pelean con armaduras prestadas, se pelean con las propias. Cada quien tiene que pelear su armadura, porque está hecha a su medida. Imagínense usted con la armadura, que si me hacen una a mí, le van a hacer una pipita. Imagínense que yo llame a Jerry, que anda Slim Fit, y quiera yo ponerle la armadura a Jerry. ¿Y qué va a decir Jerry? No, pastor, la pipa me sobra. Ahí le te va a tener que meter trapo para rellenar.
Porque cada quien pelea con su propia armadura. No venga usted a buscar armaduras prestadas para pelear guerras. Por eso la pastora lo dice: no espere oraciones prestadas. Empiece usted a pelear su guerra. ¿Y qué es lo que usted va a pedir? Diga refuerzo. Diga refuerzo. Vamos con fuerza, refuerzo, pastor. ¿Qué voy a necesitar yo? Diga refuerzos. ¿Cómo lo hago? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi familia se levanta en el poder de tu gloria, Señor. Yo creo, Señor, que tú la vas a restaurar. Padre, yo creo, hermano, hágame el favor, ayúdeme. Su familia es fortalecida, su familia da testimonio. Ayúdeme ahora. Y seguimos orando, seguimos orando. Y viene otra familia y dice: hermano, ayúdeme. ¿Y qué vamos a crear? Una fortaleza donde el muro no va a tener grietas, donde el enemigo no va a saber por dónde entrar, porque todos estamos unidos y somos uno. Diga estrategia de guerra. Yo tengo que saber con qué hermano me encuentro yo al lado mío. ¿Usted cree que un soldado va a la guerra y cuando le dicen este es el que te va a cubrir la espalda, ellos no empiezan a hablar, ellos no empiezan a hacer una amistad? ¿Y cómo terminan esos hombres que aún después de viejos, esos hombres veteranos se juntan y se dicen: gracias, gracias por cubrirme la espalda, gracias por haberme salvado de la muerte, gracias por no haberme dejado tirado cuando me hirieron, gracias por haberme levantado cuando yo lo necesitaba? Porque eso es el ejército. El ejército forma a la gente para eso. No dejar a nadie tirado, sino al contrario, levántalo. Vamos a levantarlo. Que porque está herido era más débil que tú. No, lo alcanzó una bala. Y no hay que dejarlo herido. Hay que ayudarlo. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. En una estrategia de guerra como la que estamos viviendo ahora, nos hemos determinado, mi esposa y yo, a pelear por los matrimonios. Estamos orando, estamos creyendo que Dios va a restaurar, que Dios va a libertar, que Dios va a traer sanidad en los corazones, que Dios va a restaurar aún los hijos que andan por ahí desviados, y que Dios los va a traer a su redil. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que yo le creo. Que Dios nos mandó a este lugar para restablecer el orden divino, para restablecer la gloria de Él en este lugar. Pero tenemos que hacerlo como equipo. Porque así como Moisés tenía las manos arriba, porque Aarón y Hur se las tenían y Josué peleaba la batalla, es la misma esquema en el mundo espiritual que estamos hoy. Su hermano no es enemigo, su hermano es su cobertura. Dije, su hermano no es enemigo, su hermano es su cobertura. Él es el que te va a cubrir. Él es el que tiene que estar mirando. Mi hermano está pasando esta situación, voy a cubrirle. Hermano, cuidado, no se meta por ahí. No haga eso, hermano, porque le puede venir problemas. Eso es advertencia. Y el que es sabio dice que ve el mal y se aparta. Entonces, ¿qué pasaba? David en un momento a otro, desde niño fue separado, fue ungido, después fue promovido en la adolescencia. ¿Y qué fue lo que lo llevó? Dice que llegó a tener un ejército muy grande. Cuando David llegó a tener grandes batallas y ganar pelea y lograr empezar a juntar las tribus de Israel que estaban dispersas, resulta que a él se le presentó un problema. Diga, se descuidó. Porque al mejor guerrero se le va la liebre. David sale a la batalla y descuidó el flanco. ¿Y qué pasó? Dígame, ¿qué pasó, pastor? Vino el enemigo y se llevó la familia y le quitó todo. Y aquellos 600 hombres que habían estado con él en las buenas y en las manos y en las batallas, lo querían matar. Porque la falla de uno hay veces provoca que todo el mundo lo quiera matar, porque no es el equipo que dice vamos a restaurar. Le estoy llevando a un punto, iglesia. Pero ¿qué hizo David? Volvió a coger fuerzas. ¿En dónde? En el Señor. ¿Dónde? Dice las escrituras que en primera de Samuel 30, del 7 al 8, mire lo que hizo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué era el efod? El efod era la pechera que usaban los sacerdotes para entrar en la presencia de Dios. David sabía que como él estaba, él no podía entrar a la presencia de Dios sin cubrirse. Diga, sin tener cobertura. Diga, sin tener cobertura.
Cuando usted vaya a la presencia de Dios, esté seguro que usted tiene esa cobertura, ese efod que ya a nosotros se nos ha dado en el mundo espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra dice que todo el que ha recibido a Cristo se convierte indiscutiblemente en hijo de Dios, pero se convierte en un rey y en un sacerdote. Quiere decir que como sacerdote usted tiene el efod, usted tiene la cobertura en su cabeza, usted tiene todo y puede entrar a la presencia de Dios. David no podía porque él no era sacerdote registrado como tal, pero Dios le había dado 3 ministerios, el cual se manifiesta a través de las escrituras, diciendo: él tomó el pan de la propiciación cuando tuvo hambre. ¿Y por qué no murió? Porque tenía cobertura sacerdotal del Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque oraba, porque adoraba a Dios, porque le creía a Dios todo lo que decía, porque se movía en conforme a la dirección de Dios. Pastor, pero pecaba pero se arrepentía. Y eso es lo que a nosotros más de uno nos ata y nos destruye. Cuando pecas, en vez de venir a la presencia, a tirarte allí y decir: Señor, lávame, límpiame, te vas al otro lugar. Haces el proceso de Judas. Judas a lo mejor estuviera vivo si hubiera ido donde Jesús o a donde los apóstoles, pero se fue al lugar incorrecto. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Cuando pecamos debemos ir al lugar correcto. Diga: al cuartel de guarnición. Diga: al cuartel de guarnición. En una guerra, ¿dónde debo ir? Al cuartel de guarnición. ¿Dónde es el cuartel de guarnición? En la iglesia, donde estamos los hermanos, donde estamos orando, donde estamos creyendo que cada uno de nosotros va a salir victorioso en todas las batallas, porque para eso Dios nos está preparando. Usted está corriendo un camino, yo también estoy corriendo el mío. A lo mejor unos van adelante, otros van a mi lado, otros van atrás, pero siempre estoy pendiente. Vamos, vamos, muchachos, vamos, porque ese es el ánimo que debemos tener como hijos de Dios. En una estrategia de guerra solo no debemos caminar. Por eso el Eclesiastés dice claro: es mejor 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Sabios, estrategias. Dios tiene estrategias. Y David dice la palabra: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿le podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Ay, se llevó a mi mujer el diablo. Algunos se alegran, gloria a Dios, Señor. Padre, te pido que no la regrese. Algunos están clamando, otros están clamando para que el gordo no vuelva, que el gordo se lo lleve. Gracias, Señor, has escuchado mi oración y mi clamor, pero te estás quedando sola y vas a tener un área descubierta, porque estamos cubiertos cuando somos 2. Mire a su pareja y dígale: ponete las pilas. Vamos, ponete las pilas, decirle: ponete las pilas. David sabía que él no podía bajar la guardia. David sabía y decía: tú me has librado todas las batallas. En esta se han llevado a mis 2 esposas. Ojo, eso no es propaganda para que usted tenga 2, porque eso es en el antiguo pacto. Sí, porque ahorita dicen: no, el pastor dijo que ya podemos tener 2. Vio, mi hija, y usted peleando por la novia que tengo, y de paso ofendiéndola, diciéndole vagabunda. No me ofenda la novia, me dice. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando es que David tenía 2 esposas porque era permitido, y él fue con su equipo de guerra. Dice que fue con 600. En el camino se cansaron 200. En otro poco más adelante se le cansaron 200. Y dice que con 200 fue, tomó a su esposa, a su familia, tomó todo lo que le habían quitado. Y es más, mire lo que es hermoso en David. En esto hay una enseñanza profunda en la siguiente manera: se quedan 200, se quedan 200, pelean 200, vienen con todo. Estos 200, ¿sabes qué le dijeron a David?
cuidado, y usted le da parte del botín a estos bandidos que fueron cobardes en quedarse. ¿Y qué dijo David? Me han servido toda la vida y todos recibiremos por igual. Diga, porque somos un equipo. Esa es la mentalidad de reino. Jesús no viene a decir voy a bendecir a estos porque han estado en la iglesia. Jesús viene a bendecir a todo el que crea en Él y que haya creído en Jesús. Tendrá vida eterna, tendrá salvación, tendrá su casa salva por las promesas que Él ha dado, porque Él es bueno, porque Él es Dios. Entonces David estaba en un nivel que voló la cabeza de más de uno. No podía entenderlo. Y sabes que esas palabras de David lo constituyeron en un rey que dice que después de esas batallas David tuvo en paz por un largo rato. Y ahí viene el hijo Salomón, lo levanta y tienen un paz por un largo rato hasta que Salomón se extravió. Hizo lo incorrecto, pero el que la terminó de embarrar fue el hijo de Salomón. Porque todo lo que había costado a David unir las 12 tribus, mantener a Israel unida, el nieto vino y acabó con todo el legado que había dejado el papá. Por eso, iglesia, mis hijos no se van a perder, mis nietos no se van a perder, mis tataranietos no se van a perder, porque están bajo la promesa del Todopoderoso. El Señor es bueno, el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y se pueden parar y decir gracias, Señor, creo en tu palabra, creo en lo que tú estás diciendo. Mi familia, todos seremos salvos, todos iremos a la presencia, punto. Porque esa es la promesa que Dios nos ha demandado. Porque el Señor es bueno, el Señor es bueno. Qué poderoso es que David logró transmitir tanto su ADN, que tuvo 30, que le llaman los 30 valientes de David. Pero hay 3, y hubo uno que él siempre me llama la atención. Cada vez que lo veo me ministra, Eleazar. Porque Eleazar dijo: para atrás yo no voy, yo voy para adelante. Me maten o los mate, pero yo voy para adelante. Cuando usted se decide ir adelante y que Dios va delante de usted, caerán 1000, caerán 10,000, y a nosotros nada, nada, diga nada, nada, diga nada me tocará, nada me tocará, porque es la promesa. Por eso nosotros decimos, esto es lo que nosotros con una estrategia nos volvemos letales delante del enemigo. El enemigo nunca podrá hacernos frente. Mire, encontraron la parte débil y muchos rescataron serán a la ligera. Habrá que pelear y resistir. Esto no va a ser a la ligera. Diga, hay que tener paciencia. Diga, hay que tener paciencia. Usted está peleando una guerra, tenga paciencia. No se desespere. Empieza a estudiar al enemigo. ¿Dónde es el punto flanco? ¿Dónde es el punto donde tú vas a entrar? Pero tú fortalécete en oración, en lectura, en intercesión, en clamar al Señor y decirle: Señor, ábreme los ojos, muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, y no permitir que el enemigo te adormezca. El espíritu de letargo viene sobre la iglesia y empiezan a dejar entonces a los jóvenes hacer lo que quieren. Y eso está viniendo en este tiempo. Es una promesa, iglesia. Hombres que están acá, sean sabios. Si su hijo está menor de 12 años o menos de 14 años, no le entregue celular, y mucho menos smartphone. Niños que ya a los 2, 3 años están viendo pornografía en los teléfonos que le dejan. ¿Y usted cree que eso es normal? Ahora pregunto yo, ¿cómo será juzgado ese niño si su entendimiento se abrió? Y después decimos: ay no, mi hijo se va con el Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted cree que su hijo se va a ir cuando su mente y su corazón ya está impuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el Señor en el Antiguo Testamento decía: acaben con todo, barran
maten animales, mosquitos, piojos, pulgas, cucarachas, todo, porque no quería nada contaminado el Señor. Anoche hablábamos en un grupo acá, después de la reunión de matrimonio. ¿Qué cree usted que va a venir después de esta guerra? Todo ese poco de niños que están ahora mismo, que le mataron a su papá al frente, que perdieron una piernita, que perdieron un brazo, que perdieron un ojo. ¿Usted cree que esos niños van a tener un corazón sano el resto de su vida? Solamente un milagro de Dios. Pero viviendo en las manos de esos desgraciados, van a ser la carne de cañón en los próximos años. Serán los próximos terroristas que se van a levantar con todo el odio en su corazón para querer destruir y dañar a los demás. Pero diga, mi generación no será así. Diga, mi generación no será así. Por eso es que usted tiene que ser astuto, iglesia. No deje estas cosas. El Señor dijo que puso temor en David sobre los enemigos. El temor de David en los enemigos. Mire que esto me impactó, porque dice las escrituras en Primera de Crónicas 14, 8, 7, dice que el Señor, no lo voy a leer todo, pero dice que el Señor puso el temor de David sobre aquellos hombres. Ahora, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Por qué puso el temor de David? ¿Sabes que eso se vuelve a presentar solamente en la escena de David y luego en el Nuevo Testamento? En el libro de Hechos, capítulo 15, 19, dice estas palabras: a Jesús conozco, sé quién es Jesús, y a Pablo conozco, pero tú quién eres. El diablo sabía quién era Jesús, sabía quién era Pablo. La pregunta ahora es: ¿el diablo sabe quién eres tú? ¿Tu temor lo infundes al mundo espiritual o el mundo espiritual infunde temor a ti? Porque la Biblia dice en el libro de Crónicas que el temor de David fue impuesto sobre sus enemigos. ¿Qué veyeron en David? Que era un hombre de guerra, que iba adelante, que tenía un equipo que no echaba para atrás, que estaban dispuestos a morir fuera como fuera, que pelearon tanto que la espada a Eleazar se le pega en la mano y dijo: se funde en mi mano, pero para atrás no voy. Y el libro de Hechos lo expresa claramente. Hechos 15 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esta no es. Ese no es. 19:15. Yo puse 15:19. Gracias. 19:15, si me ayudan. Eso se llama dislexia. Eso me pasa mucho a mí. A veces coloco números adelante y los volteo y todas esas cosas. Así que ténganme paciencia. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Así como los amalecitas se descuidaron, también nos pasa a nosotros y entra lo que se llama un caballo de Troya. ¿Cuántos conocen la historia de Troya? Y eso es lo que está pasando hoy. Ese caballo de Troya está entrando. ¿Cómo? A través de los ojos. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Aquí va entrando. Ay, no, mira, te invito a mi casa. Vente que quiero compartir contigo un buen tiempo. Ay, vamos a ver una película. Películas con contenido. Y usted ahí, chévere, sentado viendo la película, siendo un hijo de Dios, no guardando la pureza de sus ojos, no guardando la pureza de su corazón. Y usted me va a decir: pastor, usted es religioso, hable como usted quiera, pero yo quiero guardar mis ojos y mi corazón, porque yo no quiero tener manchas en mis vestiduras. Yo quiero tener mi cobertura limpia, limpia, que cuando el enemigo venga diga: a Nelson lo conozco. Eso es lo que yo quiero. Y oro a Dios que me dé esa autoridad fuerte, que cuando el enemigo venga diga: en Puller no podemos tocarlo, porque allá hay un equipo que está dispuesto a ir avanzando. Yo no quiero eso. ¿Quiénes se van a unir? ¿Cuántos valientes tengo? 3, 30, 100, 300, 500. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso es que debemos seguir.
en esto. ¿Qué es el caballo de Troya? Dice que la mitología griega habla de cómo construyeron un caballo y le dieron un presente. Todavía no se confirma si eso es real o no. Todavía hay disputas, unos dicen que sí, otros dicen que no, que eso haya ocurrido o no haya ocurrido. Pero la historia es poderosa, porque a cuántos vienen y le dicen: hermano, te regalo un viaje, vente conmigo, ay, la vamos a pasar chévere, te llevo en mi carro para que no manejes. Y resulta que cuando llegas al lugar, te llevan en su carro, te pagan todo, tú no tienes dinero y tienes que aguantar todo lo que ellos hagan. Eso fue lo que pasó con Troya. Metieron los enemigos, le dieron el regalo, y cuando llegó el caballito para dentro de las propiedades de esta comunidad, dice que los mismos tipos se deslizaron por el caballo, abrieron las puertas y entraron. Y dicen que masacraron a todo mundo y tomaron la ciudad. Por eso, iglesia, la enseñanza de Marcos 3:27: si atan al hombre fuerte, que es usted y que soy yo, estamos fritos. Diga: estoy frito. Si el diablo logra atraparte y atarte, estás frito. Si alguien que podemos decir nosotros es que Jesús no aceptó ningún tipo de regalo, y a Jesús sí le ofrecieron regalos. A Jesús le ofrecían todo. Le decían: tú eres el rey. Pero cuando lo vieron sin caballo, cuando lo vieron montado en un burro, dijo: no, hombre, ¿este tipo qué? ¿Qué nos va? ¿Qué nos va a libertar este tipo? Pero no sabe que en el tiempo final viene en un caballo, y que cuando Él entre dice: ay, Dios mío, la tierra va a temblar. La tierra va a temblar, y los que estemos con Él vamos a venir como varones de guerra, como mujeres de guerra, listos para la batalla. ¿Por qué? Porque ya hay una estrategia. Porque papá dijo: esa guerra la vamos a ganar, la guerra del Armagedón, la guerra del tiempo final, donde todo aquello que no está de acuerdo con la voluntad del Padre será destruido. Vendrá el juicio final, y de allí todo va a comenzar de nuevo, porque viviremos en una gloria eterna. Yo no sé si usted lo está pudiendo discernir, pero ya yo me veo en un caballo blanco también. Ya le dije al Señor: un caballo blanco también para mí. No, pastor, usted no pida blanco, que ese es para el rey. Pero es que yo soy un hijo del rey. ¿Usted cree que David le negó a sus jinetes o a sus valientes un caballo? ¿Usted cree que David le negó una espada buena a sus valientes? David le dio la mejor. Es más, cuando él dijo: tengo sed, aquellos tres tipos cruzaron el campo enemigo y regresaron con el agua. ¿Y qué dijo David? Jamás tomaré esa agua, se la sacrificaré al Dios eterno, que Él es el que se la merece. Y tiró el agua al piso. Cualquiera dice: esto es un desprecio. A lo mejor los tres valientes dijeron: no, hombre, David, ¿sabes qué? Te voy a matar. ¿Cómo vas a tirar el agua si casi me matan a mí por ir a buscar el agua? Pero los tipos discernieron lo que ellos habían visto en el mundo espiritual. No se enojaron, porque en la guerra todos estamos listos para avanzar. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús sabía dónde ir, con quién estar. Él no se aceptaba concesiones. Él no se metía. Y mire que es impresionante. Usted me dice: pero pastor, ¿cómo que no? Jesús vino a buscar lo que vino a buscar. Para el mundo era la basura, para Jesús era el oro en potencia, era las esmeraldas en potencia, era lo mejor que Él había venido a buscar. Para el sistema, que era no estar en el Sanedrín, ir con los eruditos del tiempo. Jesús no vino por ellos, porque la religión mata, mas el espíritu vivifica. Y Jesús vino con un espíritu correcto. Él viene hoy y sigue viniendo por ti y por mí. No importa la condición en que estés. ¿Sabe qué te está diciendo Dios? En mí hay redención, en mí hay salvación, en mí hay vida eterna, en mí hay sobreabundancia, en mí están todas las riquezas contenidas en lo que mi Padre me ha dado. Y dice que lo mismo que le dio a Jesús nos dará a nosotros. Diga: autoridad, denuedo, carácter. 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 Diga: autorid
La misma estrategia le dio a los discípulos. ¿Y cómo lo dijo? Y con esto cierra. Hechos. ¿Qué fue la estrategia que le dijo a Jesús en la guerra que comenzó y que hasta el día de hoy se desarrolla? Porque la guerra, dijeron, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad en regiones celestes. Y Jesús le dijo: viene una guerra y la van a librar solamente yendo y obedeciendo lo que yo les voy a decir. Vayan y esperen. Y dice: y el Espíritu Santo los bautizará en bautismo santo y fuego. Y dice: y en esta guerra serán de la CIA del cielo, de la Interpol del cielo, y me serán testigos en Puller, en Blaston, en Savannah, en Springfield, en Bloomingdale, en Beaufort, en Hilton Head, en Gayton, en Springfield, en Richmond Hill, en Tybee Island. A donde quiera que vayamos, seremos testigos de Jesús. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Por eso es que usted no vaya a algún lugar creyendo que usted solo, sin oración, sin la bendición de su cobertura espiritual, usted va a hacer grandes cosas. Aprendan eso. Todo lo que se hace en esta casa, yo voy a mi Padre espiritual. Un retiro: Padre, aquí estoy haciendo este retiro, bendígame. Pero usted le rinde más al hombre. No, yo primero voy a Dios y sé que Dios desde el principio me ha dado mi cobertura, pero Él es mi autoridad. Y el que Él camina bajo autoridad, camina con autoridad y poder. Por eso es que cuando dijeron, de Jesús sabemos y de Pablo también. ¿Por qué? Porque Pablo se sujetaba a Jesús, a su cabeza. Pongámonos de pie, iglesia. Yo no sé qué batallas estás librando, pero como resumen final: número 1, conocer el enemigo. Segundo, conocer la debilidad. Número 3, fortalecerte en Dios: oración, ayuno, intercesión, clamor de Dios, ofrendas al Señor, alabanzas al Señor. Como otro, armar un equipo. Armar el equipo. ¿Cuál es tu equipo? Los casados, su esposa. Los hijos, su papá y su mamá. Diga: armar un equipo. No es posible que dentro de las casas, dentro de la familia, haya división y haya problemas entre hijos con papá, papá con hijos y toda esta situación. Y así queremos matar gigantes cuando tenemos grietas en el muro. No estamos jugando, iglesia, y el diablo menos. Por eso, olvídense que si usted se deja atar por el enemigo, usted está débil. Aquí estás atado. ¿Qué es lo que el enemigo te ató? Deudas, inmundicia. ¿A qué estás atado? Juegos de azar, violencia, falta de perdón, rencor, odio, chismes, contienda, disensiones. La misma Biblia dice que aquel que lo vive en disensiones no cesará la contienda. No podemos tener, iglesia, casas peleándonos unos con otros, porque ahí no obra el Señor. Hoy es el día que el hombre se levante como cabeza, que la esposa lo respete, que el hombre se sujete a Jesús, que obedezca la palabra de Dios y tendrá cobertura del Señor. Tendrá la bendición de su guía espiritual. Anoche le decía a unos muchachos: cuando entendamos esto, iglesia,
¿Por qué yo busco la oración del apóstol? No porque Dios no me va a bendecir, sino que sus palabras me afirman. Y yo no creo que es el apóstol hablándome, yo creo que es Dios usando al apóstol para hablar. Cuando yo empiezo a ver al hombre de Dios de esa manera, yo puedo discernir en el espíritu lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si usted me ve a mí como su pastor y que yo puedo decir una palabra, créame que se ha predicado. El Padre, Dios, es nuestro Padre de todos. Los padres biológicos son los que sueltan una palabra y el hijo prospera. Pero también los ministros de Dios pueden soltar palabras que pueden maldecir o bendecir. Por eso el mismo proverbio dice: tienes el poder en tu boca de dar vida o dar muerte. Jamás daré muerte a nadie. Siempre declararé la palabra de vida sobre su vida. Por eso siempre que nos vamos de aquí digo que todo lo que tus manos toquen sean prosperado. El que lo entiende se va con esa bendición, la hace una verdad, la hace un rema en su vida, la hace fe en su vida y sabe que Dios te está diciendo: todo lo que toquen tus manos será prosperado, y empezarás a ver la bendición de Dios. Porque Dios no juega. Yo no digo las palabras por emociones. Lo que yo digo está escrito en la palabra, y lo que yo hago es declararla, y aquel que está en el Espíritu la va a tomar, la va a hacer suya, y va a correr con ella y va a ver la bendición de Jehová derramarse. Por eso armar un equipo, hablar el mismo lenguaje. No puede el uno estar hablando una cosa y el otro hablando otra. Esposos diciendo: vamos a comprar esto, vamos a comprarnos este carro. No, ese carro no me gusta, vamos a comprar este porque este es el que a mí me gusta. No, pero es que ese color no me gusta. No, pero es que a mí este es el color que me gusta. Y ahí está la discusión. Ponerse de acuerdo. Allí hay una grieta y allí entra el enemigo y sigue poniendo más división. Yo oro a Dios que tanto en las casas como aquí en la iglesia logremos sellar esas grietas, logremos consolidar un equipo y podamos avanzar en el Señor. Cierren sus ojos y ayúdenme toda la iglesia. Padre Celestial, te doy gracias por perdonar mis pecados, porque sé que mis pecados me separan de ti. Pero hoy me arrepiento y reconozco que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Y hoy declaro con mi boca que Jesús es el Señor y el dueño de mi alma. Gracias, Señor.